Hola, mi nombre es Vicky Cobos y soy historiadora del arte. Junto a The Art Break voy a llevarlos a través de un recorrido virtual por la vida y la obra de Georg Mitsu, uno de los pocos artistas del mundo que sigue pintando au plein air, al aire libre, al igual que lo hacían los impresionistas en Francia durante la segunda mitad del siglo XIX. De hecho, Georg fue definido por Alberto Bellucci como un impresionista con la audacia de un informalista. Y esta definición es bastante acertada si tenemos en cuenta el desarrollo de su pintura y la evolución de su estilo a lo largo de los años. En este viaje virtual, que es una invitación a conectar con su sensibilidad única a través de su obra, nos iremos a uno de los lugares más lindos de la Argentina, la Patagonia. Solo ver estas imágenes a través de la pantalla nos motiva a inhalar profundo, cerrar los ojos imaginando ese silencio tan peculiar que después de escucharlo por un rato se convierte en el sonido claro, distinguible, inequívoco de la armonía de la naturaleza. Estos paisajes y estos sonidos son los mismos que enamoraron a Georg, quien luego de recorrer el mundo entero eligió venir a vivir acá, al sur argentino, más precisamente a la ciudad de San Martín de los Andes, una pequeña ciudad neuquina a orillas del lago Lácar, que está rodeada por lagos, volcanes, altas montañas nevadas y alguna que otra ruta. Este es el lugar que Georg eligió para vivir. Pero para encontrarnos con él debemos dirigirnos a las afueras de la ciudad y adentrarnos en el bosque para llegar a este paraíso dentro del paraíso, porque Georg también construyó una casa para que viva su obra y la llamó Colección Georg. Enmarcado por el cordón de Chapelco, el edificio se erige imponente sobre la pendiente natural del terreno. Como vemos, madera, piedra y vidrio se entrelazan y adquieren significados simbólicos que parecen replicar la poética de los cuadros que alberga. En su interior, las obras dialogan entre sí y dialogan también con el paisaje imponente que se cuela por el grandioso ventanal que, como una cascada, baña de luz cada rincón. Podremos ver también el piano de Georg y a cada paso ir sintiendo ese espíritu de la naturaleza que es el mismo que conmueve a Georg y a cada persona que tiene la suerte de encontrarse frente a frente con una de sus pinturas. Pero para contar esta historia quizás deberíamos hacer otro viaje, un viaje en el tiempo, e irnos mucho antes del nacimiento de Georg, más precisamente a 1872, cuando Claude Monet pinta Impresión, Sol naciente, la pintura fundacional del movimiento impresionista, e inaugura así una nueva manera de ver el mundo, de pintar la realidad, de pensar el arte y también de hacer cuadros. O quizás también podríamos irnos todavía unos años antes, a la Inglaterra del siglo XIX, en la que William Turner, trasladando las técnicas propias de la acuarela al óleo para componer sus deslumbrantes paisajes, se convirtió en el primer pintor de la luz, apodo con el que muchas veces se lo define también al propio Georg. Así, después de esta pequeña triangulación entre William Turner, los impresionistas y Georg, la verdad es que vamos a iniciar otro viaje porque si nos atenemos estrictamente a la historia familiar de Georg, deberíamos trasladarnos a esta pequeña ciudad austríaca llamada Bludenz, donde Georg nació en 1946. Su madre, Alexandra, era pianista. Su padre, Constantino, era pintor y le inculcó a Georg, por su parte, el amor por la pintura, lógicamente. Constantino era un gran artista. De hecho, se graduó en la Escuela Superior de Bellas Artes de Viena.
Su trabajo fue conocido mayormente por sus motivos marinos, inspirados por las olas del Danubio. Huyendo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la familia Misiu llega a la Argentina en 1949 con Georg de apenas 3 años de edad. Vivieron en San Isidro, después en Mendoza y luego en Villa Gesell, en cuyas dunas ya empezó a despertarse la fascinación de Georg por la naturaleza. Pero quizás el destino decisivo en su biografía fue la mudanza a Citibel, en La Plata. Ya adolescente, este Georg que vemos retratado por su padre Constantino, solía perderse en el Parque Pereira Iraola y así, en modo autodidacta, empezó a recorrer el camino de pintar la naturaleza, directamente del paisaje natural y al aire libre. En este periodo produjo más de 200 acuarelas. Esta que vemos aquí es una de ellas. Paralelamente, el gusto por la música cultivado por su madre lo llevó a estudiar en el Conservatorio Gilardo Gilardi de La Plata, nada más ni nada menos que con el maestro Adalberto Tortorella, quien contribuyó a su formación global en el arte. Y así, con la tutela artística paterna, comenzó a recorrer y pintar en el sur argentino. Estaba claro para Georg y también para su padre que no había escapatoria del destino artístico del joven Georg. Y por supuesto, como todo pintor de la naturaleza, llegaron múltiples viajes en los que pudo estudiar viendo obras en museos y colecciones de Sudamérica, Estados Unidos, México y por supuesto también en Europa. Durante estos viajes, el paisaje continuó siendo protagonista, pero lo interesante es que pudo ir perfeccionando la técnica de pintura al aire libre y aún más significativo fue que adoptó la espátula como herramienta. Los resultados pueden verse, con mucha claridad en la cantidad de pigmento que empieza a utilizar en sus pinturas y la manera en que los aplica. Luego vendrán 4 años de residencia en España, ya estando casado y con los primeros hijos pequeñitos. En este país realizó numerosas exposiciones en distintas ciudades. Pero algo muy importante de esta estadía es que empieza a surgir un interés plástico respecto de pequeños rincones de la vida andaluza y la cotidianeidad del trabajo en estos pequeños pueblos españoles. La vida y el trabajo de los pastores con sus rebaños van a ser uno de los temas predilectos de Georg, y esto tendrá mucha relevancia en los años venideros. Ya de regreso en Argentina, Georg se instaló definitivamente junto a su familia en Villa Giardino, en la provincia de Córdoba. En 1990 se inauguró allí un lugar muy especial y muy relevante, que se llamó la Sala de Georg. Esta iniciativa fue realizada junto a Jorge Bonzano, amigo y colaborador de Georg, para poder albergar una parte de su obra. El año 1993 es un año clave en la vida de Georg. Por un lado, inauguró una muestra titulada Tres generaciones Misiu en Villa Allende, en la provincia de Córdoba. Aquí, las obras de Georg estaban acompañadas con trabajos de su padre Constantino, de su hermano Demetrio y también de su hijo Emaús. Con algunas variantes, será la muestra que se inaugurará unos años más tarde en el Museo de Arte Decorativo de Buenos Aires. Pero sobre todo, 1993 es un año importante porque se da un quiebre en su manera de pintar. Es el año en que realiza esta obra, Truchas y Lupines, en un campo de flores de San Martín de los Andes. Como tenía muy poco tiempo de luz, decidió hacer un resumen de la obra que tenía en mente, apurando el dibujo y sintetizando el color al máximo.
Al terminarla, casi sintió vergüenza por el resultado poco académico de aquella pintura. Inclusive pensó en destruirla, pero recordó que su padre le había dicho que nunca debía destruir una obra. Tiempo después, Georg entendió que esos pequeños errores o transgresiones funcionaban como la sal de su pintura, ese estilo que es hoy su sello definitivo. A decir verdad, un nuevo Georg había nacido sin saberlo, un Georg que emprendía silenciosa y pausadamente un camino hacia la abstracción. Ya que estamos, hablemos de la técnica, porque el resultado de esa magia que se intuye en las pinturas de Georg es el resultado de un dominio absoluto de una técnica desarrollada a lo largo de más de 45 años de profesión. Georg no pinta con pincel, sino con espátula. Dependiendo del tamaño de la pintura o el nivel de detalle que tenga que trabajar, utiliza espátulas normales o unas más largas de 36 centímetros de longitud, el doble de las normales. Su método de trabajo más o menos es así. Luego de realizar un breve boceto, comienza a trabajar sobre el fondo y luego, poco a poco, va añadiendo capas de colores y formas para poder conformar la espesura de sus paisajes y escenas. A veces trabaja como un auténtico pintor o plein air, recreando el paisaje o las escenas directamente del natural. Otras veces, su exploración del paisaje se realiza con la complicidad de su cámara fotográfica y así toma fotografías para poder trabajar luego en las composiciones con mayor detenimiento. Cuando se trata de pintar paisajes, Georg trata de reproducir aquellos que más le emocionan. Él habla de armonías que subyacen al paisaje y que lo conmueven, y con esta definición, sin dudas, aflora el pianista que hay en él. Georg busca los tonos que vinculan un color con el otro. Para lograr detectar eso, es decir, no el color principal, sino el color vinculante, secundario, subyacente, hay que tener el ojo muy entrenado. Un ojo insaciable que no se cansa de ver, y para eso hay que pintar y pintar y pintar. Ser un gran artista requiere mucho trabajo. En el inmenso corpus de obra de Georg, más de 3.000 pinturas y contando, también podemos encontrar gran cantidad de escenas de pescas con mosca. Este deporte es uno de los grandes atractivos de San Martín de los Andes. Es una especie de paraíso para los aficionados a este deporte. Georg ha hecho de esta escena tan común de ver por estos lugares también una fuente de inspiración. Sin embargo, lo más famoso de su repertorio probablemente son esas escenas campestres que derivan de una lenta contemplación del campo, de sus costumbres, de sus gentes y de sus faenas. El resultado de esa observación atenta y silenciosa son estos cuadros que realmente tienen una cualidad onírica. Por momentos es como si estuviéramos mirando una escena real, pero en cámara lenta. Georg tiene el don de transformar el acto contemplativo en algo emocional, casi espiritual, que eleva lo cotidiano al nivel de proeza. En los últimos años, las composiciones de Georg han evolucionado naturalmente. Es como si su ojo hubiera operado una especie de zoom que va poniendo el foco cada vez más en las figuras humanas o en los animales, más que en el paisaje. Esta decisión, consciente o inconsciente, fue convirtiendo a la microhistoria, es decir, a la anécdota costumbrista, en la nueva protagonista de sus pinturas. Por supuesto que al tratarse de obras realizadas al aire libre, el paisaje lo impregna todo, como una presencia invisible que condiciona todos los elementos de la pintura, pero sobre todo, y muy especialmente, el color. A lo largo de los años, Georg ha logrado construir una poética propia, sorprendente para todos aquellos que tienen la oportunidad de
ver una de sus obras en vivo y en directo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la obra de este maravilloso artista, austríaco de nacimiento y patagónico por adopción. Muchas gracias por acompañarnos.